Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola queridos amigos, tengan todos ustedes un muy buen día. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el pensamiento apurimeño, de la cosmovisión a la filosofía, ¿no es cierto? Tratar de explicar de por qué más o menos pensamos los apurimeños como pensamos. Bueno, para esto he querido separar el tema del contenido que traemos con nosotros para hacer lo que nosotros somos ahora, una especie de periodos y cosas vividas anteriormente, y que estos nos han traído, que nos han venido arraigando, que han venido arraigándose dentro de nuestro inconsciente colectivo, así como lo manifiesta Carr y yo, ¿no es cierto? Entonces, para esto lo he separado en 6 periodos: un periodo temprano, temporal, periodo imperial, periodo guerrero, un periodo del incanato, periodo de la colonia y un periodo republicano. Entonces, para hablar del periodo temprano, más o menos, yo quisiera que ustedes pongan atención en este pequeño video. Espero que les guste, tengan un poquito de paciencia, para más o menos tener idea de cómo comienza la vida en la región Apurímac. El surgimiento de las sociedades complejas en los Andes fue producto de muchos cambios que se dieron a lo largo de miles de años. Las domesticaciones, la abundante pesca en la costa y la agricultura posibilitaron la producción de alimentos. Así, dejó de dependerse totalmente de las fuerzas de la naturaleza, pudiéndose planificar y guardar excedentes. En las aldeas sedentarias y bien alimentadas, la población aumentó, generándose mucha mano de obra disponible. Los líderes organizaron entonces la construcción de grandes monumentos públicos destinados al culto religioso. Sus observaciones astronómicas les permitieron alcanzar importantes conocimientos sobre cuándo y cómo cultivar. De esta manera surgió una élite con mucho poder que, valiéndose de la religión, acumulaba riquezas. En torno a ellos, artesanos especializados empezaron a trabajar a su servicio. Esto marca el nacimiento de las clases sociales. Bien, hablando del periodo temprano, Apurímac más o menos comienza a discutir el devenir de la vida, cómo deviene de la vida. Principalmente tratan de explicar que la vida deviene de manera agromórfica. No, agromórfica, ¿por qué? Porque ellos comenzaron a cultivar y vivían principalmente de las tierras cultivables, entendiendo que eran muy pocas en Apurímac y que estas familias tenían que abastecerse de esas pocas tierras cultivables, y por ende propugnaban constantemente, luchaban, discutían, estaban en conflicto estas familias, primero y primordialmente, yo diría, por tener una tierra cultivable o tener más tierra cultivable, y después someter a una familia sobre la otra, ¿no es cierto? Entonces vemos ya en una región que da sus primeros visos de conflictividad continua o constante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque querían las pocas tierras cultivables que existían en esa época en la región Apurímac, pero que esas familias se mantenían de esas pocas tierras o esas exiguas tierras cultivables. En el periodo imperial, entendiendo que Apurímac ha sido influenciada por dos principales imperios, por el lado, vamos a llamarlo, por el lado de Andahuaylas, Chincheros, vamos a llamarlo un imperio Wari con un idioma quechua, ¿no es cierto? Quechua, más que nada, y un imperio también Wari, pero por el lado de Aymara, de Santabamba, un poco Grau, con un idioma un poco puquina, ¿no es cierto? Puquina, y que lea también las influencias de las constantes oleadas de la gente, de las personas, de la gente que vivía en la meseta del Collao, que siempre han tenido la tendencia
a desplazarse en olas hacia otras regiones, y una de esas regiones obviamente era Apurímac, que no pertenece obviamente a la Merced del Collao, ¿no? Pero que sí ha sido influenciada por el imperio del del Tiahuanaco. Entonces, entre en la que el problema, bueno, si es que existía un problema, era de dónde nace el mundo andino, ¿no es cierto? De dónde nace el mundo andino es lo que se quería saber. Entonces explicaban obviamente en la cultura huari, un sentido selvático, ese del Huan, ¿cómo se llama? Del Brae, de esa zona. Podemos entenderlo que hay una explicación de la serpiente de luz, ¿no? O del Contiki, el Contiki, creador del cielo, las estrellas, la tierra, la luna, el sol, de todo, ¿no es cierto? En forma de rayo, que crea eso. Y que el Katari, la unión de dos nubes, y que baja, que es una culebra que baja en forma de rayo, y que crea al hombre, crea los ríos, crea los cielos, las palomas, las aves y todo lo existente, ¿no? Y es por eso que todo se centra en la serpiente, y es por eso ondulante la punta de los cerros, ondulante la falda de los cerros, ondulante son los ríos, ondulante es el devenir de la vida, ¿no es cierto? Un periodo en que más que nada se trata de administrar mejor los recursos, y se trata de ampliar, de hacerlo más amplio la frontera agrícola de esa época, porque la principal actividad era la agricultura, ¿no es cierto? También tenemos las bases religiosas o de cosmovisión del Tiahuanaco, en que se fundamenta que el Padre Sol no está en constante retorno, es una constante oscilación del tiempo, una circularidad de estaciones que lo determina el Padre del Sol, ¿no? Entendiendo como, por ejemplo, cuanto más lejos del Sol se está entrando a un Intihuana, un sol ya viejo, un sol ya que va a ir a la muerte, pero que nuevamente va a renacer, ¿no? Este sería el Inti Yurina. Estamos hablando del equinoccio del invierno, o sea, de donde que la Tierra del Sol está más alejado, ¿no es cierto? El 21 de junio creo que se da en este caso, donde el día es el día más corto de todo el año. El periodo guerrero, donde que Apurímac es influenciada de la zona del cañón de la Apurímac, toda esa zona, por una cultura llamada Lares, una cultura guerrera, una cultura que siempre ha estado en conflicto, y por el otro lado una cultura chanca, ¿no es cierto? Andahuaylas, chincheros, una cultura chanca, donde que las familias que anteriormente estaban sabiendo lo que estaban en conflicto se comienzan a unir, comienzan a juntarse, y se crea la Confederación Chanca. Esta Confederación Chanca tiene una influencia de Andahuaylas hacia Ayacucho, ¿no es cierto? Pero que entra en conflicto con otra confederación. Ya les había hablado de una cultura también guerrera, que eran los Lares, con los Ocras y con los Quechuas, y que forman la Confederación Inca. Entonces, cuando estas dos confederaciones se comienzan a juntar, comienzan nuevamente a entrar en conflicto, y a entrar en pugnas, y entrar en guerras, ¿no es cierto? Todo porque justamente por el tema de las tierras agrícolas, o la consecución de mejores tierras agrícolas. Obviamente de estas pugnas nace ganador la Confederación Inca, y se crea y tiene influencia, o está adscrita dentro del Chinchaysuyo en el periodo incaico, la región Apurímac, donde toma principalmente el panteón o la cosmovisión andina, ¿no? Con su panteón, pero tiene un pensamiento filosófico totalmente relacional, de correspondencia, de complementariedad, de reciprocidad, de ciclicidad, de tiempo, de la labor, o sea, del trabajo y del saber, ¿no es cierto? Y en la que ésta se manifiesta profundamente y se arraiga fuertemente dentro de la región Apurímac, porque entendámoslo bien, Cusco está
a no más de 150 kilómetros, o sea, 200 kilómetros, ¿no? En carretera, pero o sea, en línea recta no más de 150 kilómetros, y que tiene una gran presencia Apurímac, una presencia fuerte del Imperio Inca. En el periodo de la colonia, hay que entenderlo que el periodo de la colonia sufre una ruptura en esa ciclicidad de guerras y administración, se rompe esa ciclicidad porque se llega a la irrupción de un continuo frente a un invasor, ¿no es cierto? Y justamente trae dos padres, vamos a llamarlo, dos pensamientos que tratan de superponerse o sobreponerse a una cosmovisión andina, y estas vendrían a ser una filosofía greco-romana, ¿no es cierto? Una filosofía greco-romana y una religión judeo-cristiana, Entonces estos dos llegan a imponerse sobre la cosmovisión andina y llegan a someterla, ¿no? Pero esta todavía pervive, o sea, todavía se camufla, todavía se sincretiza dentro de estas dos, de estos dos pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, en el periodo de la colonia y en Apurímac principalmente se discutía si el indio era humano o no, entendiendo que los conquistadores, ya sean holandeses, ya sean franceses, ya sean ingleses, donde llegaban arrasaban con todos los indígenas. En Apurímac, es decir, por parte de España todavía se convertían en súbditos del rey, y por ser súbditos del rey obviamente tendrían que ser humanos, porque un animal no podía ser súbdito del rey. Obviamente al ser súbditos del rey tenían que también pagarle al rey los impuestos correspondientes, ¿no es cierto? O sea, no era negocio también matarlos a todos, y obviamente podían ser explotados, ¿no es cierto? Otra idea que se discutía bastante era si las guerras eran justas o no, obviamente entendiéndola de que los otros países o las otras razas iban y destruían todo, ¿no es cierto? En cambio, la española era una raza que se juntaba más, que se mezclaba más, entendiendo de que también España ha sufrido casi 5 siglos de colonia de la parte musulmana, ¿no es cierto? Entonces, por ende también daba a un cruce dentro de las colonias hispanoamericanas. Dentro del periodo republicano después de la independencia se discutía mucho entre los conservadores y los liberales. Los conservadores trataban de imponer dentro del país un gobierno monárquico, ¿no es cierto? Monárquico que dé principalmente una gobernatura inclusive a un rey europeo, porque nosotros no éramos capaces de gobernarnos y teníamos que traer a un príncipe europeo para que gobierne el país o la colonia, ¿no es cierto? Obviamente dejando de ser colonia, ¿no? Entendiéndola no como colonia. Y había otro tema que eran los liberales, ¿no es cierto? Otro conjunto de pensadores que el gobierno del Perú afirmaban debe estar bajo el imperio de las leyes, donde todos tengan deberes y derechos. Obviamente este periodo se llama romántico porque nunca se ha dado, ¿no es cierto? Nunca se ha dado. Entonces, más bien se ha dado paso a un militarismo. Ni bien entra a un periodo civil, entra en conflicto en guerra con Chile, colonia. Antes todavía quería recuperar nuevamente sus colonias, así, ¿no es cierto? Actualmente, ¿no es cierto? Actualmente vivimos en una democracia todavía precaria, llamémoslo así, ¿no es cierto? Pero que vemos a un hombre abanquino que todavía ya es cosmopolita, parte del mundo, ya se conecta con la humanidad, ya expresa sus ideas, ya expresa sus pensamientos, pero todavía lleva en sí sus tradiciones, ¿no? Todavía hay un arraigo de sus tradiciones. Es cierto, Apurímac es una región de todas las sangres, como hemos visto, muchas sangres se mezclan acá, pero Apurímac muestra
una en esas pequeñez muestran unas tradiciones, una identidad propia, casi familiar frente al mundo, ¿no es cierto? Y vemos ya purimeños que están más interesados cuál va a ser la final de la Champions, cuál va a ser la final de la Eurocopa, y no sabe cómo va a ser la final, por ejemplo, de descentralizado, o cómo está, en este caso, vamos a decirlo así, ¿no? Cómo ha quedado los Chancas de Andahuaylas, cómo ha quedado Miguel Grau de Abancay, ¿no? Entonces, un abanquino, un apurimeño, un andahuaylino, un cotabambino, un grauino del cosmopolité mundial, pero que cada uno guarda su propia identidad, su propia tradición, ¿no es cierto? Y que propugna y opina frente a coyunturas comunales globales, como es los derechos humanos, el IDH, las Cortes Interamericanas. Tienen una opinión y una visión, ¿no es cierto?, frente a una interculturalidad, primero regional, que trata de amalgamarse, porque hay que entenderlo, que hay diferencias muy marcadas, pero que trata de amalgamarse, respetando esas diferencias, pero también quiere amalgamarse a una identidad peruana, a una identidad andina, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, todavía estamos en esa pugna, todavía traemos también, gracias a esas diferencias que nos traen muchos conflictos, somos una región totalmente conflictiva, ¿no? Dentro del Perú es conocida como Apurímac, como la región. Yo diría, eso vendría a ser nuestra fortaleza, ¿no es cierto? Una fortaleza que cada uno pide y sabe sus derechos y sus deberes, ¿no es cierto? Y hace respetar lo que tiene. Entonces, frente a eso también sabemos que el mundo está aquí nomás a la esquina y que tenemos que estar preparados, y que obviamente yo de acá en adelante me despido. Me gustaría hablar un poco más sobre el pensamiento filosófico que ha arraigado la era republicana. Esto ya es un compromiso para conmigo. Muchísimas gracias, chao amigos.